frase que dice un día a la vez, ¿cierto? Es medio parecido, pero esto es un paso a la vez. Amén. Y el Señor durante esta semana me ha traído una palabra específica que se la quiero compartir con ustedes. Y es la palabra desierto. Con esa palabra el Señor me estaba hablando esta semana. Desierto. Desierto. Así que he estado pensando todos estos días en el desierto. Y he pensado, ¿cómo es el desierto? ¿Cómo es el desierto? El desierto, nosotros acá en Atacama tenemos desierto. Tenemos desierto. Es lindo, es cálido. Vamos a pensar en ese desierto que es seco, no en el desierto florido, ¿ya? En el otro desierto. Es cálido, es seco, eso en el día, de noche puede hacer frío, ¿cierto? Puede ser muy silencioso, puede dar temor capaz, porque quizás no sabemos qué va a haber allí. Podemos estar quizás de noche en el desierto y no vemos más allá lo que hay. Y sabemos que hay a lo mejor animalitos que quizás pueden ser peligrosos para nosotros. Entonces, eso tal vez nos puede dar un poquito de temor, el no saber con qué nos vamos a encontrar en el desierto. ¿Ya? ¿Qué más puede ser el desierto? El desierto a algunos también nos puede traer paz. Quizás escuchar el silencio nos podría traer paz. A otros, tal vez no nos traiga tanta paz. A otros no nos gusta quizás estar en silencio. A algunos quizás nos gusta ese calor, pero para otros puede ser un calor excesivo, puede ser un calor sofocante. O a otros nos gusta el frío de noche, no porque nos abrigamos, pero a otros no nos gusta el frío porque nos congelamos demasiado. Entonces puede tener varios significados quizás el desierto para nosotros. Pero en el ámbito espiritual nosotros también nos encontramos en un desierto. Y vamos a ver una palabra que está en el libro de Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 4. Verso 1 y 2. Y dice así: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Jesús nos muestra el claro ejemplo de que Él sí estuvo en el desierto. Él fue llevado por el Espíritu al desierto antes de su ministerio. Él estuvo pasando allí 40 días y 40 noches para Él poder encomendarse a Dios y poder dirigir ese ministerio que Él tenía, para poder llevar y cumplir la misión que Dios le había dado a través de ese ministerio. Ya, Él seguramente estuvo solo, Él quizás pasó frío, Él quizás pasó calor en aquel desierto, las cosas que habíamos mencionado recién, ¿cierto? Él estuvo en silencio, pero ese silencio fue bueno para Él. Fue bueno porque Él se pudo desconectar de todo lo demás y conectarse con el Padre, sin que nadie lo molestara. Sin que nadie lo molestara. Entonces, eso por ese lado, el silencio es bueno. ¿Ok? Pero había alguien que sí lo estaba molestando. A lo mejor ese silencio no, pero espiritualmente hablando, el diablo lo estaba molestando. El diablo quería hacer caer a Jesús. Quería que Él no cumpliera ese ayuno del todo. Quería que Él no se conectara con Dios. Él quería hacerlo caer de alguna otra manera. Él se dio cuenta que a lo mejor Jesús iba a tener hambre. ¿Y qué le dijo? Que le pida a Dios que esas piedras que él veía se convirtieran en pan. Él quería que a lo mejor los ángeles que estaban allí, porque habían ángeles cuidando de él, querían que lo salvaran, que él hiciera algo y que los ángeles lo salvaran. Entonces, el enemigo estaba constantemente molestándolo. Estaba molestándolo. Pero a veces nosotros también nos hallamos en ese desierto, así como Jesús fue al desierto y bueno, el propósito de ir al desierto para Él fue ayunar. Pero nosotros también tenemos desiertos. A veces nosotros, sí, nuestro desierto puede coincidir con el desierto de Jesús. Vamos a ese desierto para ayunar, para conectarnos con Dios, para hablar con Dios, para apartarnos del mundo, para apartarnos de lo que sucede a nuestro alrededor.
Y eso lo hacemos porque, ¿qué fue lo que hizo Jesús? Jesús a lo mejor quería ir a otro nivel. Jesús quería ir a un nivel más alto espiritualmente hablando. Y tal vez nosotros sí vamos a ese desierto como Jesús para ir a otro nivel. Y eso es muy bueno, hermanos. Es muy bueno ir al desierto por ese motivo. Pero a veces también pasamos por el desierto por otras cosas. A veces no queremos pasar por el desierto, pero pasa algo que sí nos lleva automáticamente al desierto. ¿A qué me refiero con esto? Cuando, por ejemplo, empezamos a buscar a Dios, muchas veces nos va a pasar que nos enfermamos. Buscamos a Dios y nos enfermamos. O se enferma o le pasa algo a un familiar nuestro. Un desierto. Buscamos a Dios, pero nuestros ingresos empiezan a bajar. Buscamos a Dios, vamos al desierto, pero perdemos nuestro trabajo. Es un desierto distinto, ¿verdad? Cambia nuestro desierto. Buscamos a Dios, vamos al desierto, pero nos quedamos solos. Ya no hay personas que nos apoyen, que nos digan, wow, qué bien vas, sino que se alejan. Nadie nos apoya, nos traicionan, hablan a nuestras espaldas, nos desprecian. También está esa clase de desiertos. Y es complicado pasar por esos desiertos. Son desiertos que no queremos pasar. Son desiertos que no queremos pasar, pero aún así pasamos. Y estas mismas situaciones nos pueden llevar a pensar ciertas cosas. Nos podemos sentir mal. Incluso, hermanos, podemos llegar a pensar que hasta Dios nos ha abandonado. Y qué difícil y qué triste es pensar eso. Qué triste es sentirse solo. Nos sentimos solos por parte de nuestro alrededor, pero también sentimos que quizás Dios no nos está escuchando, porque vemos que perdemos tantas cosas que sentimos que Dios no está allí. ¿Se ha sentido así alguna vez? ¿Ha sentido que ni siquiera Dios lo escucha, que ni siquiera Dios lo apoya? ¿Se ha sentido alguna vez despreciado por Dios? Sentimos que estamos luchando solos con nuestros problemas, con nuestras debilidades. Y el diablo, ahí aparece el diablo. El diablo nos quiere tentar en esos momentos porque sabe que estamos débiles, que estamos frágiles, que incluso nos hace dudar y él mismo nos hace pensar que Dios nos ha abandonado. Él nos hace sentir y nos hace creer que Dios no vale la pena, que no vale la pena seguir a Dios. Nos dice, mira lo que estás pasando, Dios te abandonó. ¿Te diste cuenta que Dios no es fiel? Y eso lo hace Él para que nosotros abandonemos todo. Abandonemos esa intención que nosotros teníamos a lo mejor de buscar a Dios en ese proceso. Porque ese mismo desierto o esas mismas dificultades a nosotros nos llevan a buscar a Dios. Nos llevan a buscar a Dios. Y como decía recién, podemos sentir que Dios no nos escucha. Y ahí es cuando el enemigo ataca. El enemigo nos hace dudar de Dios, así como quiso hacer dudar a Jesús. Pero Jesús en ese momento, ¿se acuerdan? Él fue más sabio. No vas a tentar a Dios. ¿Se acuerdan? Como les decía ahí en los versículos más adelante está. No puedes hacer esto con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús era Dios mismo. Jesús fue muy sabio y su convicción y su creencia y su amor a Dios estaba intacto. Y esa es la clave de hoy día. Esa es una de las claves que tenemos que entender cuando pasamos por el desierto. Y cuando pasamos por el desierto nos preguntamos, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Empezamos quizás a hacernos esa clase de preguntas. Y cuando vemos y cuando nos encontramos en toda esta situación que empezamos a analizar, que estoy solo, que quizás no valió la pena estar aquí, decimos, wow, ¿de verdad? Sí vale la pena. Sí vale la pena. No estoy aquí por cualquier cosa. De verdad que Dios sí me ve. Cuando yo pensaba que Dios no me veía, Dios sí me está viendo, hermano. Dios sí me está ayudando.
Aunque quizás no le estemos así como escuchando o sintiendo en el momento, Dios está mirando tu corazón. Dios está viendo la intención que hay ahí. Dios te está probando. Dios te está escuchando, te está ayudando, está viendo tus luchas y te está diciendo, hijo, hija, no estás solo. Yo estoy contigo. Yo estoy en medio de tus problemas. Yo estoy en tus debilidades. Yo sí soy fiel, te dice Dios. Que mira que no estás solo. Si estás aquí es por algo. Dios sí nos ve. Dios sí nos ve. Y muchas veces, hermanos, ese mismo desierto, esas mismas situaciones que pasamos y a veces no vemos más allá, es justamente porque Dios quizás nos está probando a nosotros. Y eso es lo que nos cuesta ver y nos cuesta dar el paso más allá. Como le decía el título recién, un paso a la vez. Quizás nos quedamos ahí. Vamos al desierto, pero nos quedamos ahí en el mismo lugar. Pero no somos capaces de caminar un poquito más allá. En la arena cuesta caminar. Cuesta caminar, no podemos correr. Tenemos que ir un paso a la vez. Cuesta caminar, pero tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo. Dios nos está probando en medio de esos procesos, de esas dificultades. ¿Y qué está probando Dios? Puede estar probando nuestra obediencia, nuestra fidelidad a Él, el amor que le tenemos a Dios, la paciencia que le tenemos a Dios. A veces los desiertos pueden durar mucho tiempo, como bien también pueden ser súper cortos. Puede ser cortito, quizás Dios pueda responder a esas necesidades y pueda sacarnos tan fácilmente, pero también puede durar mucho tiempo. ¿Se acuerdan del desierto que vivió el pueblo de Israel? 40 años. 40 años. Cuando ese desierto ellos lo pudieron haber cruzado en 2 semanas, de 2 semanas aproximadamente hasta un mes. Era camino recto a la tierra de Canaán. ¿Pero por qué Dios no lo hizo? Dios mismo hizo que ellos se desviaran, quizás dieron vueltas y vueltas y vueltas y tardaron 40 años en llegar allí. Si nos acordamos de esa historia, recordemos primeramente que Moisés, desde chiquito, él creció entre medio de los egipcios. Él a sus 40 años mató a un egipcio por defender a un hebreo. A sus 40 años él huyó al desierto. Estuvo 40 años más allí, hasta los 80 años. Formó familia, ¿cierto? Él conoció el desierto. Moisés conoció el desierto antes de volver a Egipto y rescatar al pueblo de Israel. Él lo conoció. Entonces él sabía para dónde iba el pueblo. Él sabía para dónde iba. Así que ese desierto quizás a Moisés le ayudó mucho para saber con qué se iba a encontrar el pueblo. Y eso fue bueno. Así que hermanos, nosotros también es bueno que pasemos por los desiertos, porque así vamos conociendo también. Si el día de mañana nos toca aconsejar a otra persona y nos toca ver que está pasando por el mismo desierto que una vez pasamos nosotros, lo vamos a poder aconsejar y le vamos a decir, mira, Dios es fiel. Dios así es en el desierto, así trata en el desierto. Dios ahí y en ese desierto nos está preparando, nos está forjando, nos está moldeando. Y tenemos que ir un paso a la vez. Un paso a la vez. Otro paso más. Y vamos creciendo. Vamos formándonos. Al principio a lo mejor somos un simple pedazo de carbón. Y en el desierto Dios nos va forjando hasta ser un diamante. Nos va forjando hasta ser un diamante. Entonces los desiertos, hermanos, por más difícil que se vean, y a lo mejor podemos estar aquí quietitos y ver nomás, si vemos a nuestro alrededor en el desierto, no vemos agua, ¿cierto? No vemos comida, vemos todo vacío, en la noche vemos oscuro, en el día mucho sol, y no vemos más allá. Pero si contamos con Dios, vamos a poder alcanzar esa agua, porque en el desierto se pasa sed. Pero Jesús es el agua de vida. En él encontramos y saciamos esa sed para no tener sed jamás, como dice la palabra. Así que, hermanos, para ir concluyendo, vamos a volver al texto, pero esta vez hay un detalle súper importante que en Mateo 4 no se menciona, pero que en Marcos 1 es el mismo contexto,
la misma situación que vivió Jesús, pero sí hay un plus, hay un detallito más que lo podemos ver. En Marcos 1, versos 12 y 13, dice: y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Jesús, aparte de estar solo, y como mencionaba el primer versículo, aparte de estar allí y que el diablo lo tentaba, también habían fieras a su alrededor. Pueden ser quizás que esas fieras eran animales, pueden ser pumas, pueden ser no sé qué animales hay allí, o también puede ser el mismo enemigo también, que él, no sé, tuviera sus propias fieras para poder atacarlo. Ya, pero pese a que él tenía esas fieras a su alrededor, que lo estaban quizás, lo querían molestar, él tenía a los ángeles de Dios que lo cubrían. Y Jesús pudo hacer su ayuno tranquilamente. A lo mejor a su alrededor estaba la tremenda pelea espiritual, la tremenda lucha, pero Dios fue fiel, Dios lo cuidó, sabemos que su poder es mucho mayor y Jesús estuvo protegido. Y así también con nosotros. A pesar de los desiertos que estemos pasando, cuán difíciles sean, cuán terroríficos a lo mejor, cuán crudos puedan ser esos desiertos, Dios va a estar con nosotros, Dios va a enviar a sus ángeles para que nos cuiden, para que acampen a nuestro alrededor y para que nosotros no tengamos temor, para que podamos estar en paz, podamos estar tranquilos, podamos confiar en Dios, podamos creer que Dios sí es fiel, que Dios sí está con nosotros, que Dios no nos abandona, por más difícil que sea. Por más difícil que sea la situación y el desierto que quizás no quisimos pasar y estemos pasando, Dios está allí. Dios está forjándonos, Dios está moldeándonos, Dios está probando nuestra fe. Y ahí es cuando tenemos que fortalecernos aún más, fortalecernos en el Espíritu, fortalecernos en Dios. En todo desierto tenemos que entender que Dios siempre está. Dios siempre va a estar, hermanos. Y esta noche esa es la invitación. Yo no sé por cuál desierto esté pasando usted. Nosotros hemos pasado desiertos. Hemos pasado mucho. Pero Dios siempre ha estado. Dios siempre ha sido fiel. Hay desiertos que a lo mejor no hemos salido. Estamos allí. Estamos en proceso para poder ver la tierra prometida. Para poder ver más allá. Para seguir caminando. Y esta noche la invitación es esa, hermano, a poder confiar en Dios, a poder creerle, a poder serle fiel a Dios. Quizás no abandonar ese desierto. A lo mejor, si recordamos, claro, seguimos recordando la historia de Israel, Dios sí los pudo llevar, como mencionábamos recién, Dios los podía llevar directamente. Pero Dios sabía que al primer momento que ellos se enfrentaran a una guerra, ellos iban a querer volver a Egipto. Y por eso es que Él no los llevó en esas 2 semanas o en ese mes que ellos pudieran haber tardado. ¿Por qué? Porque ellos iban a volver. Y la idea es que ellos no volvieran. No volvieran porque ellos tenían que aprender a depender de Dios. En el desierto ellos tenían que aprender a depender de Dios. Y así tenemos que aprender nosotros a depender de Dios en los desiertos. Dejar nuestras cargas quizás en las manos de Dios. No pensar que podemos nosotros solos, porque no podemos. No podemos. Con Dios sí. Con Dios sí podemos. Así que en esta hora, hermanos, les voy a invitar a orar y dar gracias a Dios por aquellos desiertos que estemos viviendo. A poner nuestra confianza en Él y entender que es fiel, que no falla, que está con nosotros, que nos acompaña siempre. Amén. Así que si están en el desierto, gloria a Dios. Gloria a Dios, porque allí, justamente, valga la redundancia, Dios se va a glorificar. Amén. Señor amado, en esta hora te queremos dar gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos